Buenas tardes, doctora Leslie Ferrer. Somos el equipo número 5 y nuestro equipo está integrado de la siguiente manera: Belandria María, Salcedo Miguel y quien les habla, Luis Enrique Peña. El tema que estaremos abordando el día de hoy son los actos procesales. Dando inicio a lo que son los actos procesales, nos dice que los actos procesales no deben extenderse como simples formalidades, sino como expresiones de voluntad jurídica. Por otra parte, dice que es un conjunto de manifestaciones jurídicas que permiten el desarrollo del proceso judicial desde el inicio hasta que culmina. ¿Dónde están sustentados? Están sustentados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código de Procedimiento Civil, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos un gran autor que define los actos procesales. En este caso, pues es Vicente Pupio. Define los actos procesales como actos jurídicos realizados por los sujetos del proceso del juez. Tenemos unos elementos esenciales acá. Son los actos jurídicos, proceden efectos legales. Son realizados sujetos procesales, juez, partes y terceros. Tiene una finalidad procesal: iniciar, impulsar, incluir el proceso. Luego tenemos clasificación de los actos procesales. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican por el sujeto que las realiza, por su función dentro del proceso, por su forma y por su contenido. Seguidamente tenemos lo que es el sujeto que las realiza, ¿sí? En este caso, el sujeto que las realiza, actos del juez, son aquellos mediante los cuales el órgano jurisdiccional dirige el proceso y resuelve controversia y garantiza el cumplimiento de la ley. Actos a terceros son realizados por sujetos ajenos que relacionan procesal principal, pero que intervienen por mandato legal judicial. Actos y partes son las actuaciones o sujetos que promueven resultamente. Clasificación de los actos procesales. Los actos procesales se clasifican por el sujeto que la realiza, por la función dentro del proceso, por la forma y por el contenido. Por el objeto que la realiza, en este caso los actos del juez, son aquellos mediante los cuales el órgano jurisdiccional dirige el proceso y resuelve controversias y garantiza el cumplimiento de la ley. Por otra parte, nos dice por su función dentro del proceso. Dentro del proceso permite el avance del proceso hacia la resolución. Actos de inicio, actos de desarrollo y actos de conclusión. Por otra parte, tenemos por su forma externa. Los actos escritos se formalizan escritos y quedan incorporados en el expediente. Los actos orales se realizan brevemente audiencias. Por otro lado, tenemos lo que son por su contenido jurídico: actos de voluntad, actos de conocimiento y actos de ejecución. Actos de las partes. Cuando hablamos de los actos de las partes son las actuaciones procesales, ¿sí? mediante las cuales los litigantes ejercen facultades procesales impulsadas por el proceso de formulación de pretensiones, ¿sí? de defensa. Luego tenemos unas características voluntarios, formales, instrumentos bilaterales y unilaterales. Luego tenemos actos de los órganos jurisdiccionales. Cuando hablamos de los órganos jurisdiccionales, volvemos a hacer mención de nuestro gran autor Vicente Pupio. Y Vicente Pupio define: estos actos tienen fuerza vinculante, contribuyen el rector del proceso y de garantizar la legalidad y el orden de la asociación de conflicto. Por su contenido jurídico. Dentro del contenido jurídico podemos encontrar actos de voluntad, actos de conocimiento y actos de ejecución. Luego tenemos actos de las partes, y cuando hablamos de los actos de las partes, ¿sí? Son las actuaciones procesales mediante las cuales los litigantes ejercen sus facultades procesales. Luego tenemos algunas características: voluntarios, formales, instrumentales, bilaterales y unilaterales. Luego tenemos la demanda, contestación, ofrecimiento de las pruebas, recurso, allanamiento, desistimiento y conciliación. Tenemos algunos artículos, ¿sí? Sustento legal, como son el artículo 340, el artículo 395 y el artículo 288. También tenemos la Constitución de la República Bolivariana en el artículo 49. Seguidamente, seguimos con los actos de los órganos jurisdiccionales. Cuando hablamos de los órganos jurisdiccionales, volvemos a hacer mención de Vicente Pupio. Vicente Pupio nos dice que estos actos tienen fuerza vigente, ejercen el rector de los procesos que garantiza legalidad. Acto de los órganos jurisdiccionales. Según Vicente Pupio, dice que los actos tienen fuerza vigente. Luego tenemos algunas características, y dentro de estas características tenemos lo que es imperativo, formales, instrumentales
y controlables. Luego venimos con la clasificación de los actos del juez. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en sentencia. ¿Qué es sentencia? Son las decisiones que resuelven el fondo del asunto, es decir, colocan un fin. Los hurtos son resoluciones que deciden cuestiones procesales. ¿Qué son decretos? Cuando hablamos de decretos, son decisiones, mero trámite que impulsan el proceso sin resolver. Luego tenemos lugar de los actos procesales, donde se deben de dar los actos procesales. Dice que es el espacio, ¿sí? Es un espacio físico institucional donde se realizan las actuaciones judiciales. Luego tenemos fundamento legal, y en el fundamento legal podemos encontrar y nos dice que establece normas claras sobre el lugar de realizaciones de actos procesales, especialmente en lo relativo a la competencia territorial de los tribunales, la sede judicial y la diligencia fuera del tribunal. Forma de los actos. Vicente Pupio sostiene que la forma de los actos procesales es el conjunto de requisitos externos que deben reunir las manifestaciones de voluntades procesal para que produzcan efectos jurídicos dentro del proceso. A. Forma escrita. B. Forma oral. Y C. Forma mixta. Es la forma predominante en el proceso civil venezolano. Se utiliza para las demandas. B. Forma oral se emplea en audiencias interrogatorias. Y C. Forma mixta combina elementos escritos y orales como ocurren en audiencia donde se presentan escritos. También les voy a hablar sobre la importancia de la forma y principios vinculados a la forma, ¿verdad? Validez, publicidad, control, seguridad jurídica, principios de legalidad. Nos da un concepto que es la forma determinada por la ley, no por la voluntad de las partes, y los principios de instrumentalidad de la forma. Principio de instrumentalidad de las formas. La forma no es un fin en sí misma, sino un medio para garantizar la eficacia del proceso. Tiempo de los actos procesales. Vicente Pupio señala que el tiempo procesal es el marco cronológico dentro del cual debe realizarse los actos procesales conforme a los lapsos establecidos por la ley, bajo la pena de nulidad o de ineficiencia. Clasificación del tiempo procesal. A. Tiempo legal. B. Tiempo judicial. C. Tiempo convencional. A es el que está expresamente fijado por la ley para cada acto. B es el que fija el juez para ciertos actos no regulados. Y C es acordado por las partes dentro de los límites legales. Importancia: su incumplimiento puede acarrear la preclusión del derecho de nulidad de actos. Ejemplo: el juez fija fecha para una inspección judicial o para la evacuación de prueba. Ejemplo: prórroga de un lapso probatorio por acuerdo entre las partes si el juez admite. Términos o lapsos judiciales en el derecho venezolano. Vicente Pupio. Como los espacios temporales determinados por la ley, el juez o la convención de las partes dentro de los cuales deben ejecutarse los procesales bajo pena de preclusión o nulidad. Clasificación. Términos legales. Son los lapsos expresamente establecidos por la ley para la realización de actos procesales. Ejemplo: 20 días hábiles para contestar la demanda. Está en el artículo 434. Características: son obligatorios, no pueden ser modificados por el juez ni por las partes. Términos judiciales. Son los lapsos fijados por el juez para actos no regulados directamente por la ley. Ejemplo: el juez fija 5 días para evacuar una prueba testimonial. Características: deben ser razonables, proporcionales y respetar el derecho de la defensa. Términos convencionales. Son acordados por las partes dentro de los límites legales y con aprobación judicial. Ejemplo: prórroga del lapso probatorio por mutuo acuerdo. Características: que requieren consentimiento de ambas partes y autorización del juez. También vamos a hablar de la naturaleza jurídica, que nos habla de los términos procesales son perentorios, están vinculados al principio de la preclusión que impide proceder en el proceso una vez vencido un lapso. También se relacionan con el principio de celeridad procesal, consagrado en el artículo 257 de la Constitución. Consecuencias de incumplimiento: preclusión, pérdida del derecho a realizar el acto procesal; nulidad, si el acto realiza fuera del término autorización legal; y caducidad. En algunos casos, el vencimiento del lapso extingue la acción procesal. Término de la distancia. Vicente Pupio lo define como una ampliación legal del término procesal ordinario. Otorga por razones de la distancia geográfica para permitir a la parte ausente ejercer sus derechos sin que la lejanía le cause una indefensión. Garantizar el derecho a la indefensa se puede encontrar en el artículo 49. Finalidad: evitar la indefensión por razones geográficas y asegurar la igualdad procesal entre las partes. Aplicación práctica. Si una persona debe contestar una demanda en el tribunal, ubicación en Barinas, pero reside en Caracas, el juez le concede un término adicional, por ejemplo, 3 días más, además de los 20 días hábiles ordinarios. Seguidamente, este término se amplía también para promover pruebas
apelar sentencias o realizar cualquier acto que requiera presencia o preparación. Sustento legal. Artículo 198. Establece que cuando la parte se encuentra fuera del lugar del tribunal, se le conoce un término adicional, proporcional a la distancia. Artículo 199 determina que el juez debe fijar el término de la distancia, atendiendo a la ubicación geográfica de las partes. Cómputo. Vicente Pupio lo define como el sistema legal que permite calcular los términos procesales, atendiendo a la naturaleza del laxo, los días hábiles o inhábiles y en el momento en el que comienza a correr. Fundamento legal. Artículo 190. Establece que los laxos se computan por días hábiles, incluyendo los feriados, y que el primer día del término es el siguiente de la notificación. Artículo 198. Regula el cómputo del término de la distancia. Artículo 199. Facultad al juez para fijar el término de la distancia según la ubicación de las partes. Importancia. Garantizar el ejercicio oportuno de derechos procesales. Evitar nulidades por actos extemporáneos. Protege el principio de seguridad jurídica y el derecho a la defensa. Reglas. Inicio del laxo. Comienza el día hábil siguiente a la notificación válida del acto que lo origina. Días hábiles. Se incluye los sábados, domingos y feriados judiciales. Vencimiento. El último día del laxo debe ser hábil. Si cae en el día inhábil, se prorroga al siguiente hábil. Término de la distancia. Se suma al laxo ordinario cuando la parte reside fuera del lugar del tribunal. También vamos a hablar sobre la habilitación de requisitos. Vicente Pupio la define como la autorización judicial permite practicar actos procesales fuera del tiempo ordinario cuantas razones de urgencia o necesidad lo justifican. Requisitos. Solicitud movida de la parte interesada a la decisión de oficio por el juez. Existencia de urgencia o necesidad que justifique la habilitación. Resolución expresa del juez que debe constar en autos. Naturaleza jurídica. Es la facultad discrecional del juez, no un derecho automático de las partes. Tiene carácter excepcional, pues altera el régimen ordinario del tiempo procesal. Su omisión puede generar nulidad si el acto se practica el día hábil y sin habilitación. Sustento legal. El artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, el juez puede habilitar días y horas inhábiles para la práctica del acto procesal, cuando lo considere necesario. Artículo 190 del Código de Procedimiento Civil establece que los laxos se computan por los días hábiles salvo la habilitación expresa. También se vincula con el principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 157, suspensión y abreviación de los términos y laxos. La suspensión implica la interrupción temporal del cómputo de un laxo procesal de modo que el tiempo deja de correr por una causa legal o judicialmente reconocida. Una vez cesa la causa, el cómputo se reanuda donde se detuvo. Fundamento legal. Artículo 190 del Código de Procedimiento Civil regula el cómputo de los laxos y permite su suspensión por causas justificadas. Jurisprudencia venezolana reconoce la suspensión por causas como fuerza mayor, enfermedad grave de una de las partes, paralización de actividades judiciales, entre otras. Principios vinculados, celeridad procesal, artículo 257, debido al proceso, artículo 49, instrumento de las formas. La abreviación consiste en la reducción del laxo procesal ordinario, ya sea por disposición legal, por acuerdo entre las partes o por decisión judicial. En casos urgentes, su finalidad es acelerar el proceso sin comprometer la defensa. Artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, el juez puede habitar días hábiles y horas inhábiles, lo que puede ampliar abreviación indirecta del tiempo procesal. Normas especiales. Algunos procedimientos breves o sumarísimos establecen laxos abreviados por la ley. Ejemplo, juicios laborales, medidas cautelares. Seguidamente la jurisprudencia, que nos habla que solo la casación civil sobre la preclusión y oportunidad de los actos procesales, dice, la Sala de Casación Civil ha sostenido que una vez vencido el laxo para contestar la demanda, no puede admitirse un nuevo hecho, reconvenciones ni citaciones de terceros. Esta jurisprudencia refuerza el principio de la preclusión, según la cual cada acto procesal debe realizarse en su momento oportuno y si no se hace, se pierde la facultad de ejercerlo. Tema abordado, la preclusión de los actos procesales y la imposibilidad de introducir hechos nuevos fuera del laxo legal. Referencia doctrinal, artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, y la aplicación de esta jurisprudencia es útil para aplicar a la importancia del tiempo y de la oportunidad en la validez de los actos procesales. Dice que un buen abogado no improvisa en el proceso, conoce el tiempo, la forma y el lugar, y la finalidad de cada acto, como quien conoce el ritmo de una sinfonía. Ser riguroso en lo procesal es ser ético en lo esencial. Gracias por su atención presentada.